hablar un poco tratando de dar algunas razones qué pasó en la Unión Europea, que la Unión Europea produjo o que hay esta curva que mostró cristiana, de una caída tan fuerte de la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea. Y obviamente una razón muy importante es el euro. Ustedes saben, escucharon del euro. El euro no es Europa, aunque en tiempos anteriores, por ejemplo, la señora Merkel dijo la frase que seguramente hoy no quisiera recordarse de esta frase, cae el euro, cae Europa. Esta era una equivocación, claramente. El euro era considerado, digamos, Europa, que ya Cristiane y Jessica explicaron, logró mucho. No hay más fronteras, no hay aduanas, hay un parlamento común. Es un placer de viajar en Europa. Las personas ustedes que estaban, pues tú viajas de un país al otro sin que te paran. Si viajan una vez que yo le hice hace unos pocos meses en tierra de Colombia a Venezuela, pues este sí es muy complicado. En Europa tú pasas fronteras y ni las notas. Y como clímax de todo el proceso, y especialmente por razones políticas, se introdujo 99 y realmente con billetes así 2002 una moneda común en ahora 19 países. Ustedes escucharon que la Unión Europea tiene 28 países y 19 de estos países tiene una moneda común. Este proyecto, como se sabe hoy, era un proyecto muy prematuro. Para no decir era un error, por lo menos en ese tiempo era un error, pero las ilusiones, una coyuntura positiva y, como dije, algunas razones políticas llevaron a que se introdujo el euro. El euro, por ejemplo, para ilustrar el carácter político de era una condición del presidente Mitterrand, cuando en 89 se presentó la posibilidad de una Alemania unida y Mitterrand, muy equivocadamente, pensó que cuando Alemania entrega su moneda simbólica fuerte, etcétera, el marco, y lo cambia en un euro, que es una moneda de todos, Alemania va a perder poder económico. Lo contrario fue verdad y claro, razones al estilo políticas nunca son muy sanos para un proyecto básicamente económico. De esta manera, el euro, se subestimó también los efectos del euro. Ustedes imagínense, el euro es una construcción como si el peso mexicano, el peso colombiano, la moneda panameña, la moneda ecuatoriana y el dólar americano y a lo mejor canadiense de pronto forman una unión monetaria y lo llaman el Américo, por ejemplo. Este es más o menos de pronto no tan fuerte la situación del euro. Había países como Grecia, que es ahora el gran enfermo de todo, que entraron al euro con estadísticas falsificadas, mandaron estadísticas a Bruselas que eran falsificados. Interesante era quien ayudó en estas falsificaciones, era un muy famoso banco de Nueva York, Goldman Sachs, que ayudó en la falsificación, y es porque era tan inteligente que nadie se dio cuenta. Pero es decir, países que eran mucho más pobres, que tenían una estructura económica poco productiva, entraron. España en parte, Portugal en parte, y al otro lado países como Holanda, Alemania, etcétera, que eran mucho más productivos. ¿Y qué pasa en una unión monetaria? Normalmente cuando cada país tiene su moneda,
Pues cuando el país es menos productivo, devalúa su moneda. Colombia en tiempos anteriores ahora es relativamente fuerte, pero en los últimos tiempos se dio cuenta como el precio del petróleo bajó, la economía americana sube, bueno, el valor del dólar subió y el valor del peso bajó. En una unión monetaria tú no puedes hacer es imposible. Este se llama, digamos, la devaluación suave. En una unión monetaria, cuando tú eres poco productivo y no puedes devaluar tu moneda, te queda solamente una devaluación dura, salvaje. Significa bajar los sueldos, desempleo, reducir los gastos sociales, etcétera, etcétera. Y este produce claramente una resistencia política y lleva de pronto a gobiernos que una situación, por ejemplo, así al estilo había en Alemania antes que Hitler llegó al poder. Es decir, uno debe ver las dimensiones y este es un efecto que uno no vio. Otro efecto de la unión monetaria del euro era que antes, digamos, Grecia tenía una moneda que se llama el dracme. El dracme era relativamente bajo en comparación del gulden holandés o del dinero sueco o alemán. Y para tomar créditos de afuera, pues era muy caro, porque además los acreedores exigieron intereses más altos, porque vieron un riesgo dando créditos a Grecia, por ejemplo. Pero en el momento cuando entraron al euro, los créditos, los intereses eran los mismos que pagó Alemania o Suecia o países muy competitivos. Por ende, todos esos países del sur, entre otros España, tomaron deudas baratas en cantidades y con este produjeron un boom, o otros dicen un bubble, una burbuja en el sector de construcción, por ejemplo, y como había este boom inducido por los créditos baratos, todo por la unión monetaria, no se debe olvidar, la gente exigió más salarios y subieron los salarios y así de pronto los países se vuelven, que ya no eran sumamente competitivos, se volvieron menos competitivos. Este era en España totalmente claro, un boom enorme en la construcción. Los salarios en España en los primeros 8 años, creo, del euro subieron un 70 y pico % en promedio. En todos los países del sur de Europa subieron un 43%. En Alemania subieron 9% en todo el mismo periodo. Pueden imaginarse que la competitividad de estos países del sur, por estando en el euro, se volvió peor, peor y peor. Y este era como un poco camuflado. La gente no se dio cuenta al principio porque los bancos con mucho gusto dieron los créditos. El rating de Grecia era el mismo como el rating de Suecia. Una cosa increíble solamente por estando en esta unión monetaria. Es decir, la unión monetaria produjo incentivos económicos en los países del sur muy, digamos, negativos. Y los gobernantes de los países, y especialmente en Grecia, vivieron la vida chévere, tranquilo y bien, y no hicieron absolutamente nada para contrarrestar a los peligros que estaban claros para muchos expertos. Si miramos hoy al caso de Grecia, que es, digamos, como dije antes, el gran enfermo y el gran problema para Europa. Otros países que estaban muy en una crisis fuertísimo, como Portugal, Irlanda, España, poco a poco se salieron de con políticas muy racionales. Grecia, menos. Yo me recuerdo, perdone, un colega de Jessica antes en la Comisión Europea, hace años, que me mostró un mapa de la infraestructura de Europa en su oficina,
y había una autopista del norte de Suecia hasta el sur del Peloponés, es decir, el sur de Grecia. Y me dijo, mira, toda esta autopista existe, solamente 47 kilómetros después de la frontera de Grecia no existe más, pero pagamos, ¿no? Y estos problemas, bueno, claro que producen también el desagrado de los otros países europeos. Hoy Grecia está en una situación muy difícil. Desde 7 años se dio 2 grandes paquetes de ayuda por parte de los otros países de la Unión Europea, por parte del Fondo Monetario, la denominada Troika. En total se dio 327 mil millones de euros. Este es más o menos como el Producto Interno de Colombia, es decir, sumas realmente grandes. Y sin embargo, Grecia tiene como deuda, bajó su Producto Interno en los últimos 7 años por un 25%, que es muchísimo, una cuarta parte del Producto Interno cayó, no un crecimiento, sino un decrecimiento fuertísimo, un desempleo juvenil de 50%, un desempleo en promedio de casi un 30%. Además, Grecia es muy caro, se calcula, Grecia es como 64% más caro que Turquía, que es al lado, y es porque, claro, un turista racional no va a Grecia, sino va a Turquía, que ofrece lo mismo, es mucho, mucho más barato. Es decir, Grecia está en una trampa, ya no puede pagar su deuda, que es demasiado grande, con el dinero que le llegan como ayuda, lo único que no puede hacer inversiones, sino debe pagar la deuda y los intereses, es decir, un círculo vicioso prácticamente sin salida, y se calcula que en fin de este mes, marzo, Grecia es quebrada. De pronto es un poco más días, mitad de abril, pero este es un drama. ¿Qué pasa cuando quiebra? Se quiebra. En este caso debe salir del euro. Ya no tiene plata, ya no puede pagar sus empleados, ya no puede pagar los ancianos, ya no puede mantener hospitales del Estado. Es decir, algo realmente dramático, dramaticísimo. El nuevo gobierno, había elecciones en Grecia, un nuevo gobierno, un partido, digamos, izquierdista, populista, que ganó. Ellos prometieron a sus votantes, sus electores, vamos a conseguir más dinero de la Unión Europea, etcétera, pero no vamos a aceptar ningún condicionamiento de reformas o algo al estilo, porque claro, que es siempre práctico decir, bueno, los europeos y especialmente la señora Merkel, que es un segundo Hitler, y nos exige que reducimos nuestros gastos, etcétera, no vamos a permitir más estos condicionamientos, no vamos a cumplir con nada. La realidad, cuando tú llegas después al poder, es siempre un poco diferente, ¿no? Pero podría pasar algo como en Chipre hace 2 años. ¿Chipre? Que también dijeron lo mismo, no vamos a aceptar ninguna condición de los acreedores, pero ya estaban quebrados, y finalmente en una sesión de la noche, a las 4 de la mañana, cuando todos querían irse a la cama, aceptamos las condiciones, y otra vez la Unión Europea dio dinero, y así se salvaron. Puede pasar lo mismo ahora en Grecia. En todo caso, es como inminente, como peligro, un Grexit, como lo dicen, un exit de Grecia de la zona euro, o un Grexident, se habla ahora, un accidente que Grecia, por no conocer muy en detalle sus finanzas, pues puede salir del euro sin quererlo. Uno va a ver. Muchos expertos económicos, economistas en Europa dicen,
lo mejor sería que Grecia sale finalmente del euro. ¿Qué pasaría si Grecia saldría del euro? Otra vez tiene una moneda propia, puede devaluar la moneda, se calcula, sería una devaluación más o menos de un 60%, es decir, más que la mitad, se devaluaría la moneda propia. Sería competitivo, obviamente, podría exportar sus productos agrarios, etcétera, muy, muy bien y fácilmente. El turismo enseguida reencontraría a Grecia y menos a Turquía, más a Grecia, porque sería mucho más barato, pero todas las importaciones serían excesivamente caras, medicinas, etcétera. Y ahí obviamente la Unión Europea tendría que ayudar. Es decir, un Grexit, una salida de Grecia del euro, va a costar mucho dinero a los otros países de la Unión Europea, igualmente como si Grecia se quedaría en el euro. Es decir, en un cierto sentido, el nuevo gobierno tiene razón, no puede perder, porque en todo caso le deben pagar, ¿no? Es decir, puede hacer un póker chévere, no queda otro, si sale, si queda, si entra, en todo caso los otros deben pagar, así no queda otro, ¿no? Y en un cierto sentido me parece que es justo, porque era una decisión común de que Grecia entra al euro. Bueno, y si es una decisión común, equivocado, sí, en este caso uno es responsable también de los resultados. Hay actualmente, digamos, diferentes niveles de debate o de conflicto en Europa. Uno es el conflicto, digamos, al nivel de la política real. Grecia, como ya mencioné, el gobierno dice no vamos a aceptar ningún condicionamiento, no vamos a aceptar que nos exigen que reformamos el Estado, que reducimos la cantidad de gente que trabaja en el Estado. Grecia tiene el Estado más grandote de toda la Unión Europea, ¿no? Además, Grecia, interesantemente, los ricos de Grecia no pagan casi impuestos, es algo que este gobierno prometió que va a cambiar finalmente. Es lógicamente bastante escandaloso para un gobernante del norte, digamos, como soy alemán, la señora Merkel debe explicar a la gente, al votante que vota en favor de ella, mira, nosotros tenemos que pagar cantidades de dinero a Grecia. Allá los ricos no pagan impuestos, pero ustedes, alemanes contribuyentes, sí deben pagar a ellos para que se salvan. Es muy difícil, nadie tiene mucha legitimidad con esta promesa. Es decir, a ese nivel hay la lucha entre Grecia, que dice que no va a aceptar condicionamientos, y al otro lado los otros países de la Unión Europea, plus el Banco Central, plus el Fondo Monetario, que dicen, bueno, le vamos a prestar más dinero, pero solamente si ustedes siguen con sus reformas. Al otro lado hay mucho más escondido que mencioné antes, hay otro conflicto, es el conflicto entre los deudores del sur, los acreedores bancos, tanto públicos como privados del norte, y como tercer actor el pagador de impuestos, el contribuyente. El sur quiere más, digamos, Grecia quiere más créditos. Los bancos del norte que han prestado dicen, sí, claro, ellos tienen razón porque no quieren perder, porque parte del dinero que dan los estados del norte o el Fondo Monetario regresa para pagar la deuda con la banca alemana o francesa del norte. ¿Y quién en último paga todo esto? El contribuyente de los países que son más productivos. Este es el segundo conflicto.
El tercer conflicto es un conflicto que se debate, o conflicto o debate, es un debate sobre la política del Banco Central Europeo, que actualmente inunde a Europa con dinero súper barato. Pues es realmente una discusión entre economistas, muchos están en contra, por ende el euro con esta inundación con dinero que baja los intereses para el sur, facilita tomar más créditos, etcétera, pero abarata el euro frente al dólar y puede llevar, como muchos economistas temen, a una estagnación de Europa durante mucho tiempo. Muchos hablan ya que podría pasar en Europa algo como los 80 en América Latina, un decenio perdido, ¿no? Por esta política del Banco Central Europeo. Y el último conflicto es el conflicto de la ¿cuál política? Una política de austeridad, como se lleva hasta ahora más o menos, impulsado en gran parte por Alemania, la señora Merkel, la austeridad es porque tantas caricaturas en Grecia con la señora Merkel con un bigote y con una cosa aquí que es realmente injusto del estilo en todo, pero bueno, es siempre más fácil de criticar al otro que ver el problema en sí mismo. Jean-Paul Sartre dio una bonita frase: l'enfer, el infierno, c'est toujours l'autre. El infierno es siempre el otro. Y lógicamente, es un poco la política también del gobierno o de ciertos medios en Grecia. Es decir, el debate es una política de austeridad o una política de inversión y crecimiento. Muchos economistas anglosajones están en favor de lo segundo. Yo personalmente creo que también se debe hacer una política mayor de inversión. El más famoso de los economistas que está en favor es el premio Nobel Paul Krugman. Él escribió en una columna en la New York Times, hasta llegó porque se vende muy bien, dijo pues la culpa del problema en Europa no tiene Grecia, sino tiene Alemania, por su política de austeridad. Bueno, ese es un debate que podríamos llevar 2 horas y media por lo menos, más tarde no voy a entrar. ¿Qué sería el problema de un denominado Grexit? Es decir, si Grecia saldría del euro próximo mes, ¿no? Cuando ya no tiene plata, digamos, final de este mes o algo así. El riesgo sería que se tendría que aceptar que la construcción del euro no era tan bueno como uno antes pretendía. B, podría comenzar una especulación financiera contra España cuando salen ellos, contra Portugal cuando sale Portugal, hasta contra Italia, ¿no? Que podría ser un gran problema especulativo como lo existió antes contra Grecia, hasta que el presidente del Banco Central Europeo italiano dijo: la especulación no vale, vamos a hacer todo para salvar el euro. Y en ese momento bajó. Y la política que se hizo es inundar los mercados con dinero barato. Este es, digamos, el riesgo. Aparte de creo que no hay ningún riesgo, sería una sincerización. La política de ahora, hay una bonita expresión en inglés. ¿Qué es la política de ahora? La política de ahora en inglés sería extend and pretend. Extender el problema, prácticamente comprar tiempo con más créditos, más deudas y pretender que no hay problema. Era, digamos, la política hasta ahora, y un día se debe cambiarla, ¿no? Sería un poco, por lo menos en contexto académico, uno podría decir, bueno, eso no tiene sentido, uno debe cambiarlo, pero hasta ahora no hay nada que ha cambiado. La crisis es muy grande, pero el euro felizmente no es Europa, ¿no? El euro
como antes mencionado, son 19 países, Europa son 28 países. En digamos, la alianza o el proyecto de paz de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial ha logrado muchísimo, pero en una cosa no funcionó bien: el euro, juntar países tan diferentes sin hacer una unión monetaria, sin una unión política, porque las políticas financieras o económicas son totalmente diferentes y es porque no se puede crear una unión monetaria sin una unión política. Es improbable que en los próximos tiempos habrá una unión política, porque muchos países todavía no quieren dar su soberanidad a Bruselas. Ni Francia, ni Suecia, menos Inglaterra, ni Alemania de pronto es uno de los pocos que quisiera Bruselas, Bélgica también, pero Alemania por su situación especial de su culpa grande de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, etcétera. Por Alemania siempre quería quitarse la culpa un poco entregando la soberanidad a Europa, así no tendría más el problema, ¿no? Y es porque algunos países estarían dispuestos, pero la gran mayoría no. Que quiera hacer algo con el euro, flexibilizar el euro. Por ejemplo, muchos proponen, ¿por qué no un euro norte y un Eurosur que son conectados de una u otra manera, que los países del norte deben seguir dando dinero al sur? Ese está bien, pero que no sufren estos mecanismos y desbalances como ahora. Otros proponen que se puede, por ejemplo, que Grecia podría salir del euro un tiempo, se sanea y después entra otra vez al euro. ¿Por qué no? Pero flexibilizar. En el convenio para crear el euro no está previsto que este proyecto podría fracasar. Es decir, no hay jurídicamente ninguna forma como uno sale. Es decir, tú no puedes sacar a ningún país. Tú puedes salir, sí, pero tú no puedes sacar. Si, por ejemplo, Alemania pensaría, bueno, ya esta vaina es muy harta, no queremos pagar más a los griegos, etcétera. Bueno, en este caso Alemania puede salirse del euro, pero no podría, ni con todos los otros países no podrían sacar a Grecia del euro. Estas cosas se tendría que cambiar, yo creo, un poco, y especialmente flexibilizar la situación del euro. En síntesis, otra vez, el euro no es Europa, la situación no está tan mal, pero la situación del euro necesita definitivamente una solución, y ahora tú tienes la palabra. Este es un punto, pero el otro punto, y este quisiera subrayar, este es como casi un punto moral o de ética, ética económica, digamos, en ese sentido, hacer buena política y hacer mala política. Eso es también verdad, pero esencial es que la construcción de la unión monetaria, quería explicar antes, incentivó la mala política en el sur. ¿Por qué? Porque de pronto con el euro podían tomar deudas, créditos tan baratos que nunca hubiera sido posible con el dracme o con la peseta o con algo así. Y por los créditos comenzó el boom, y con el boom los salarios y la catástrofe comenzó, ¿no?